Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11. Filipenses capítulo 2, desde el verso 1 al 11. Los eruditos le llaman a la carta de Pablo a los Filipos la carta del regocijo o la carta de la felicidad. Y pareciera que Pablo está en un hotel de 5 estrellas cuando escribe esta carta, pero cuando vamos a escudriñar la palabra nos damos cuenta que esta carta él la escribe desde una cárcel en Roma. Y pareciera que a Pablo las circunstancias no le hacen perder la felicidad y el gozo en su vida. Vamos a comenzar leyendo del versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo, ¿qué dice, hermanos? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias esta preciosa hora por la palabra que traes a nuestros corazones. La recibimos, Señor, como el alimento para nuestras vidas. La recibimos con gozo, con gratitud, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios compasivo que siempre traes a nuestra vida, Señor, esperanza, traes, Señor, aliento. Y por ello te damos las gracias en esta hora. Habla a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre bendito y glorioso de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar su lugar. Yo quisiera, hermanos, con la ayuda del Señor, hablarles en esta preciosa tarde acerca del camino a la felicidad. Hay personas que dicen en esta vida es difícil ser feliz, pero cuando estudiamos la palabra del Señor, la felicidad, hermano, es una decisión. Y la felicidad no depende de las circunstancias que nos rodean, ni de las vicisitudes que atravesamos como seres humanos, sino que prácticamente la felicidad se constituye para usted y para mí en una determinación, en una decisión. Nosotros somos quienes decidimos ser felices. A veces uno se puede dar cuenta a través de las personas que le llaman las celebridades. Usted sabe que las personas que viven en la farándula, que son artistas, si usted ha notado cierta particularidad entre ellos, sus matrimonios no duran mucho tiempo. ¿Cuántos se han fijado en eso? Porque la mayoría de seres humanos creen que para ser feliz uno tiene que tener reconocimiento, tiene que ser orgulloso y vanidoso.
Y el resultado, hermano, de todo eso es la infelicidad. Quiero llevarle al diccionario porque me gusta estudiar la etimología de las palabras. Definición de felicidad: estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que sea, de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Se lo voy a repetir una vez más. Felicidad: estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. En la Biblia existe lo que es el gozo inefable. El concepto de inefable proviene de un vocablo latino que define indecible y se utiliza para referirse a aquello que no puede explicarse con palabras. Inefable suele ser un adjetivo que se aplica sobre personas o situaciones con difíciles de clasificar, explicar o justificar. Fíjese que, hermano, lo que la gente persigue en esta sociedad es ser feliz, pero lo persigue de una forma equivocada. Porque la verdadera felicidad, hermano, no es circunstancial, sino que la verdadera felicidad la produce Dios en el corazón. ¿Cuántos decimos amén? Y no depende de la solvencia económica, no depende del estatus, no depende del salario, no depende de la posición, porque hay personas que tienen estatus, que tienen salario, que tienen posición y sin embargo son personas desdichadas e infelices. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos es un modelo, hermano, es una reflexión profunda de la verdadera felicidad. Fíjese que en ese tiempo, Pablo, cuando la Biblia habla de que estaba prisionero en Roma, era un prisionero real, es decir, un prisionero del imperio. Y como tal, Pablo estaba encadenado las 24 horas del día con un soldado romano. Y había perdido totalmente la privacidad. Y estudiaba un poquito acerca de los prisioneros en Roma. Cada 2 horas se cambiaba al soldado. Imagínense cuántas personas eran testigo del padecimiento de Pablo en 24 horas. 12 soldados, ¿verdad? Porque había un cambio cada 2 horas. ¿O serían cuántas? En 24 horas, ¿cuántos soldados estuvieron? Ayúdeme. Si cada 2 horas se le cambiaban los soldados a Pablo, ¿cuántos soldados estuvieron en el día? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Seguro? Ya los hice reflexionar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas tenían, hermano, el privilegio, digámoslo así, de recibir el testimonio de Pablo? Pablo no estaba ahí encadenado, negándose, blasfemando, sino que dice: hermanos, yo les digo algo, dice Pablo, regocíjense en el Señor. Nuevamente les digo, gócense en el Señor. Muchos de nosotros creemos que al tener la casa de nuestros sueños vamos a ser felices. Hay personas solteras que dicen: cuando encuentre la persona que va a vivir conmigo, entonces seré feliz. Cuando realice mis sueños, entonces seré feliz. Hermano, la felicidad es una decisión. En otras palabras, la felicidad usted y yo podemos crearla. Y se lo voy a comprobar con la palabra del Señor. Cuando estaba estudiando esta tarde, hermano, acerca de la carta de Pablo a los filipenses, mire lo que dice el verso 1, se lo voy a leer en la nueva versión internacional o la traducción viviente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo?
¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Yo pensaba esta tarde que uno de los bloqueos para la felicidad, hermano, es la falta de humildad. Digan conmigo, humildad. Hermano, con razón Jesús en Mateo 11, 28 y 29 dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ustedes van a encontrar descanso en sus almas. Hay gente llena de angustia, llena de trabajos interna y externamente, agobiados, porque no han aprendido el secreto de Cristo. Hay que ser humildes. ¿Cuántos decimos amén? Mire lo que la palabra del Señor dice acá. Me gusta esta parte de Proverbios capítulo 13, verso 10. El orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Hermano, quiere decir que uno de los enemigos para la felicidad es la soberbia, es el orgullo. Entre más soberbia es una persona, entre más arrogante es, menos feliz va a ser. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mire lo que dice la palabra acá, Proverbios 13:10. El orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. En otras palabras, la humildad es la llave que abre las puertas de la felicidad. El orgullo es lo que bloquea la felicidad. El orgullo es la garantía de la infelicidad. Entre más prepotente es una persona, más infeliz es. Fíjese, hermano, que hay tres palabras claves. Digan conmigo armonía. Por favor, digan conmigo fuertemente armonía. Digan conmigo humildad. Digan conmigo felicidad. Fíjese que la armonía crea la felicidad. Vean por favor conmigo el verso 1 y 2 de Filipenses 2. La armonía produce o crea la felicidad. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Qué lindo es esto, hermano. Que fíjese que la humildad es el camino a la felicidad. Dice el versículo 3, quiero que lo vea conmigo, capítulo 2, verso 3 de Filipenses. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén a esto? Entonces, hermanos, si yo quiero en la vida ser feliz, yo tengo que producir esa felicidad a través del camino de la humildad. Si yo pretendo en mi vida, hermano, sobrepasar sobre los demás, ser una persona que me creo superior a los demás, yo nunca voy a alcanzar la felicidad. Jesús no solamente habló de la humildad, Él fue humilde. Jesús, hermano, no solamente hablaba de que había que amar al prójimo, sino antes de hablar, amó al prójimo. Por eso cuando los mensajeros de Juan vinieron a él y le dijeron: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan
y a los pobres les es predicado el evangelio del reino. Vayan y cuenten a Juan lo que ustedes han constatado, lo que ustedes han visto. ¿Cuántos decimos amén a esto? Entonces Dios nos dice, ¿sabes qué? Yo espero que tú practiques lo que has estudiado de la palabra. Fíjese, hermano, que Jesús modeló tanto la armonía, la humildad. Él fue modelo, fue ejemplo. Y yo quiero que nos detengamos un momento a pensar los 4 tipos de humildad y las 4 claves de la humildad. Los 3 ejemplos que Jesús nos dio. Por ejemplo, dice el Señor, sean del mismo sentir. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, dice, piensen de la misma manera. Eso me habla de una armonía mental. Hermano, para nosotros poder tener, producir en nosotros esa felicidad, tiene que haber una misma manera de pensar, armonía mental. Dice, conservando el mismo amor. Esto me habla de una armonía emocional. Pero dice algo más. Dice también la palabra, amándose los unos a los otros. Esto me habla de una armonía espiritual. Pero en cuarto lugar me impacta tanto porque dice, tengan un mismo sentir o un mismo propósito. Esto me habla de una armonía direccional. ¿Cuántos decimos amén a la palabra? O sea, tener el mismo sentir, el mismo propósito. Fíjese, hermano, que cuando hablamos de los aspectos espirituales o de los principios de la palabra, eso, si lo comparamos a nuestra cultura, eso lo contradice totalmente. Es contraopuesto a la cultura. Nunca dejar que el orgullo me guíe. Usted no tiene que dejar que el orgullo lo guíe. Mire lo que la palabra del Señor dice acá en el capítulo 3. Vaya conmigo por favor al verso 16. Capítulo 2, perdón, verso 3. Quiero que me ayude a leerlo. Nada, ¿qué dice la palabra? Hagan por contienda. Filipenses 2:3. ¿Lo tenemos o no, hermanos? Nada hagan por contienda, ¿qué dice, hermano? O por vanagloria, antes bien, estimando cada uno a los demás. Lean fuertemente el versículo 4, hermanos. ¿Cómo dice el verso 4? Entonces, hermano, el primer bloqueo para tener yo felicidad es vivir en mi vida una vida de conflicto, una vida egocéntrica, egolátrica, lo que llaman el narcisismo. Dicen que Narciso se vio en el reflejo de las aguas y se enamoró de sí mismo. A eso se le llama egolatría, amarse extremadamente uno. Existen 2 palabras, altruismo y extruismo. El altruista busca el bien del prójimo, ¿verdad? Busca que el prójimo se sienta bien. El extruista, él quiere salir en caballo blanco siempre. Entonces el Señor dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Mire lo que dice Santiago 3:16, porque lo que yo estoy predicando es la palabra de Dios. Vaya conmigo, Santiago capítulo 3 verso 16. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, también ama la paz, siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo, siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Cuántos decimos amén a la palabra? Entonces, qué importante es, hermano, despojarme de ese ego. La persona entre más egolátrica es, más infeliz es, hermano. Hay gente que dice, yo no encuentro la felicidad. Tiene que despojarse de eso.
que le está afectando y está bloqueando su felicidad. Es prácticamente como una fuga de la felicidad. Cuando hablamos, hermano, acerca de buscar el bien de los demás, es una actitud preferente. Cuando usted lo que trata es no solamente de pensar en usted mismo, sino de buscar el alivio a las demás personas. Alguien dijo con mucho acierto: ¿quieres tú conocer a una persona generosa, una persona amorosa, bondadosa? Solo observa cómo trata a los niños, a los meseros y a los ancianos. Si usted llega tratando de humillar a la persona que le está sirviendo, usted es una persona soberbia, orgullosa. Usted tiene que ser considerado con la persona que lo está atendiendo. ¿Cómo usted atiende a un niño? ¿Cómo ve a un anciano? ¿Cuántos decimos amén a la palabra? Entonces Dios quiere que pongamos en práctica los principios que ha dejado establecidos en la palabra. Nosotros, por la naturaleza adámica, siempre estamos inclinados a hacer lo malo, ser vengativos, a ser egoístas. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Número 1, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dice: permítanme repetirles los que les dije antes: cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Cuántos recibimos esta palabra, hermano? Entonces Dios nos ha dejado en su bendita palabra un manual de instrucciones. Hermano, yo decido ser humilde o voy a tropezar en la vida. Yo quiero en la vida, hermano, disfrutar la paz de Dios. Y hermano, no sé si a usted ha descubierto esto, pero cuando hay conflictos entre las personas que amamos, principalmente nuestros familiares, no hay descanso en nuestra vida. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos ordenó. El amor, ¿sabe qué dice la palabra en 1 Corintios 13:4? Vaya conmigo la palabra. El amor, dice, es paciente, es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige las cosas que se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva en registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Cuántos estamos recibiendo esta palabra? Entonces lo que a mí me produce felicidad no es pensar en mí mismo, sino pensar en mi prójimo. Yo tengo que con humildad reconocer mis fortalezas y admitir mis debilidades. Por ejemplo, en una área que usted es fuerte, yo probablemente sea débil. Y en un área donde yo soy fuerte, quizás usted sea débil. Entonces, la humildad es reconocer mis fortalezas, pero también admitir mis debilidades. Si yo les preguntara en esta tarde, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos problemas en nuestro carácter? Levanten la mano. Solo 3, los demás son mansas palomas, ¿verdad? Pero bienaventurados aquellos que reconocen sus debilidades. Porque ¿quién mejor que el Espíritu Santo nos conoce, hermano? Reconocer mis fortalezas y admitir mis debilidades te dará, Dios dice, cuando tú reconoces tus fortalezas y admites tus debilidades, dice, te daré mi presencia. El Señor dice, te daré mi poder. El Señor dice, te daré mi paz, te daré mi prosperidad, te daré mi honor. Mire lo que dice Santiago 4, verso 6, y Él da gracia con generosidad. Como dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.
Hermano, cuando usted tiene gracia en su vida, usted es una persona prácticamente dulce, es una persona amable, una persona, hermano, que trata la manera de considerar a los demás. Nuestra cultura dice que entre más personas nos sirven a nosotros, más importantes somos. Pero la palabra del Señor dice todo lo contrario. El que quiera ser más importante tiene que ser el servidor de todos. El que quiera ser el primero, dijo Jesús, tiene que ser el último, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si usted lo cree, dé un fuerte aplauso al Señor, porque esto es la palabra viva de Dios. Hermano, si hay algo que Dios detesta es la arrogancia, el orgullo. Si vamos a Proverbios capítulo 6, verso 16, dice, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordias en una familia. Ay, esas cositas Dios las detesta, Dios las odia. ¿Sabe cuál fue el problema de Luzbel? La soberbia. Lo derribaron desde el cielo porque se llenó de orgullo. Y qué importante es leer la palabra, pero aplicarla. Miren lo que dice Efesios 4:2. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros. Y dice la palabra, y tolérense las faltas con amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Cuántos son edificados en esta palabra, hermano? ¿La está recibiendo usted esta palabra? Yo les pregunto, ¿cuántos queremos ser felices? Levante la mano, hermano. ¿Verdad que queremos ser felices? Pues sigamos el camino que traza la palabra del Señor. Mire lo que dice Proverbios capítulo 11, verso 2. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Tanto en el aspecto relacional, ¿verdad? En el trabajo, en la familia. Hermano, cuando uno se ha discutido con alguien o se ha peleado con alguien, no me diga que usted va a ser feliz. Usted tiene que hacer las paces. Usted tiene que hacer a un lado el orgullo y tratar por su bien, hermano, de despojarse de las ofensas. Romanos 12:16 dice, vivan en armonía los unos a los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los últimos que saben, es decir, las últimas Coca-Colas del desierto, ¿verdad? No hay que creerse, no es que yo tengo la razón, es que solamente yo, lo que yo pienso, lo que yo digo está bien. No, hermanos, tenemos que ir a la palabra del Señor. Mire, le voy a mencionar algunas cosas que nos hacen perder la felicidad. La primera de ellas, quiero que la vea acá en Filipenses 2:4. Vaya conmigo a Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Le voy a decir algo que esto nos va a caer, pero bonito a todos, hermano. Aprender el arte de prestar atención. Diga conmigo, prestar atención. Usted no me dejará mentir, pero si ahora usted va a cualquier reunión que va, todo el mundo tiene su celular. Como dijo aquella viejita, ¿verdad? Que llegaron los hijos, los nietos a verla. Era el cumpleaños y desde el más pequeñito de 4 años, 5 años, todos clavados en el teléfono. Y la viejita dijo, ¿para qué vinieron? Dijo, nadie me está prestando atención. Yo voy a un restaurante ahí, me gusta ir a comer pupusas y le voy a hacer una promoción, la Costa del Sol. Y el propietario de ese restaurante cantaba en vivo. Y le digo yo, ¿por qué ella no canta? No, me dice, desde el más pequeñito hasta el más viejito traen el celular, ¿para qué voy a cantar?
ya nadie me presta atención. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Aprender el arte de prestar atención. En nuestra sociedad tenemos lo que se llama el déficit de atención. Todo el mundo está enfocado en sí mismo, en su mundo, y nadie le presta atención. Puede estarse muriendo una persona y le importa poco. Pero el Señor dice que no debemos ocuparnos en nosotros mismos, sino en prestarle atención a nuestro prójimo. Vaya conmigo al versículo 6, Filipenses 2:6. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjese, hermano, que Jesús nos dio un gran ejemplo. Todo mundo, máximo en este país, se habla mis derechos. Pero Jesús dice que él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hizo a un lado su gloria, hizo a un lado su señorío. Dice que tomó la forma humana y se humilló y llegó a tomar la bajeza nuestra, la limitación nuestra, hermano, siendo Dios. Imagine cuando le daban de bofetadas, él podía secar las manos de ese hombre como secó la higuera, y no lo hizo. No tomó, hermano, sus derechos legítimos. La gente siempre está hablando de mis derechos, pero mire lo que dice la palabra del Señor. Aquí en el verso 6 me impacta fuertemente lo que dice. Dice la palabra: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él pudo haber dicho: bueno, yo soy Dios, ¿verdad? ¿Y cómo voy a permitir esto? Hizo a un lado sus derechos. Hermano, ¿por qué huye la felicidad de nosotros? Porque siempre estamos exigiendo, siempre estamos demandando, nunca queremos ceder. Nunca en el trabajo queremos ir la mía extra. Si hay una basura ahí, que la recoja otro. Yo soy muy importante para recoger esa basura. No, hermano, tenemos que tomar la actitud de Cristo, en que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Otro factor, hermano, que me ayuda a alcanzar la felicidad es vivir lo que dice acá en el versículo 7. Vaya conmigo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Y qué más dice, hermano? Hermano, ¿quiere usted ser feliz? No busque que le sirvan, sirva a los demás. Si yo le preguntara la enorme satisfacción que hay en nuestro interior cuando hemos podido ser útiles. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Verdad que hay una enorme satisfacción el poder servir? El poder aliviar las cargas de otro. Quizá usted y yo no nos acordamos de las acciones, pero hay gentes, hay personas que usted les ha extendido la mano y nunca lo han olvidado y lo bendicen. ¿Y cuántos reciben esa bendición, hermano? ¿Sabe que Jesús dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir? ¿Quiere usted ser feliz? ¿Quiere usted ser dichoso? Comparta. La persona entre más avarienta, entre más llena de avaricia está, más llena de infelicidad está. La gente que dice: no, esto es mío. Se están muriendo, hermano, y ahí creen que se van a llevar todo. No, hermano, la vida, para ser feliz, hay que compartir, hay que agradar a los demás, hay que extender la mano, hay que ser útiles en esta vida. La autoestima viene de cuán útil puedo ser en la vida. La autogratificación, la satisfacción, la felicidad descansa en lo útil que puedo ser. El carácter es revelado en las grandes crisis.
Pero el carácter se construye en las pequeñas actitudes que no ponen a prueba nuestra autenticidad. Esas cosas diminutas, esas cosas pequeñas construyen un carácter sólido. La actitud nuestra, cada día Dios la está probando. Nuestro servicio Dios lo prueba diariamente. Dios ve si realmente tenemos un corazón de servicio, hermano. Aquí hay una interrogante y quiero que vaya conmigo a la palabra. Verso 8. Y estuvo en la condición de hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Una pregunta para usted y para mí. ¿Hago lo correcto incluso cuando es doloroso? Muchas veces vivir una vida ecuánime, una vida con una verticalidad ante Dios no es fácil, es dolorosa, es sacrificial. Pero Jesús dice acá la palabra del Señor, mire lo que él hizo, y estuvo en la condición de hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Diga conmigo, sacrificio. Jesús se sacrificó. ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificarnos, hermanos? A veces el hacer las cosas correctas van a traer dolor a nuestra vida, pero qué linda va a ser el resultado, el producto de ese sacrificio. Mire, por el sacrificio que Jesús hizo, la palabra del Señor dice aquí en el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, no hay otro nombre más alto y más grande que el nombre de Jesús. Diga conmigo, el nombre de Jesús. Pero dígalo con ánimo, hermano, el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué es el nombre más alto y el más grande? Porque también estuvo dispuesto a humillarse al extremo, hasta llevar nuestra maldad en esa cruenta cruz. Entonces un día, los grandes estadistas que han habido en esta tierra durante todos los siglos, durante todas las edades, Hitler un día tendrá que confesar de rodillas que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Lenin, Marx van a tener que confesar que Jesús es el Señor. Aún el viejito ese barbudo que se murió hace poco, Fidel Castro, un día tendrá que doblar su rodilla y confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aún Nerón, hermano, el gran emperador romano, un día él dijo que solo era el Señor de Roma. Un día él tendrá que doblar su rodilla y confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Yo te digo, amigo, más te conviene o más te vale que lo confieses ahora en vida, que Él es el Señor, porque te tocará confesarlo en el día del gran juicio final. Apocalipsis dice que vi un trono y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, esto no lo dijo Víctor Argueta, lo dice la palabra revelada de Dios, que fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuántos decimos amén a la palabra de Dios? Hermano, hoy tienes la oportunidad de confesar que Él es el Señor. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por luchas, por pruebas? Quizás tú en este momento estés en desánimo, pero aunque estés en desánimo, di en tu corazón: Jesús es el Señor. Es probable que tengas una dificultad en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, pero tú confiesas: Jesús es el Señor.
Hay circunstancias que te han rodeado que son negativas y adversas, pero tú sigues confesando: Jesús es el Señor. Probablemente el médico te diga: lo que hay en ti es una enfermedad terminal, pero tú sigues confesando: Jesús es el Señor. Es probable que esté rodeado de tinieblas y de oscuridad, pero sigue confesando: Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es para que le dé un fuerte aplauso al Señor. Quiero ir concluyendo con esta predicación. Hay cosas que son una fuga para la felicidad. La primera de ellas es el temor. Diga conmigo: el temor. Existen cientos de fobias: temor al abandono, temor a la soledad, temor al mañana, temor a la muerte, temor a perderlo todo, temor al abandono. Hebreos 13:5 dice que no nos llenemos de avaricia, sino que estemos contentos con todo, porque el Señor ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré. Aleluya. Eso es para que usted se estimule, hermano. Haga a un lado el temor, porque el temor, hermano, bloquea su felicidad. Usted diga conmigo: yo no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor es mi ayudador. Cuando dan gloria a Dios. Mire qué linda es la palabra. Verso 16 de Filipenses: asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Yo quiero tener felicidad en mi vida, tengo que apropiarme de la palabra del Señor. Tengo que asirme de la palabra del Señor. Porque la palabra yo tengo que escucharla. Diga conmigo: escucharla. Tengo que leerla. Tengo que meditarla. Tengo que aplicarla y tengo que compartirla. Recuérdese de la manita, ¿verdad? Escucharla, leerla, meditarla, aplicarla y compartirla. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Asido de la palabra de verdad, para que yo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Vaya conmigo a Marcos capítulo 8, verso 35. Marcos 8:35, si lo podemos poner ahí en la pantalla. Marcos 8:35, estoy concluyendo. Marcos capítulo 8, versículo 35. Cuando lo tenga me da un buen amén. Lo tiene, ¿verdad? Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, ¿qué dice la palabra? Diga conmigo: servicio, y diga conmigo: generosidad. Son dos elementos maravillosos para encontrar la felicidad: la generosidad y el servicio. La felicidad no proviene del estatus. Hay gente que tiene estatus y vive una vida de pura infelicidad. Con esto quiero terminar, porque es un estudio científico que se hizo. Los científicos estudiaron cuando las personas, hermano, colaboran en el servicio o son voluntarios. ¿Sabe que hay personas que trabajan voluntariamente en muchas áreas sociales? Gentes que tienen mucho dinero, prestan su servicio con voluntad, sin ningún interés. Se hizo un estudio científico y dice que las personas que sirven, que constantemente están sirviendo, la vida se les alarga, la vida se les prolonga. Quiere decir de que si yo quiero en la vida tener dicha, tener felicidad y vivir mucho, yo tengo que tener una vida de servicio. Hermano, usted me dice: ¿cómo puedo lograr todo eso, pastor? Bueno, primero con una sanidad en el corazón. Le voy a decir algo que algunos quizás lo van a negar, pero todos, absolutamente todos, el género humano, tenemos enfermedad coronaria espiritualmente.
Algunos tienen taquicardia espiritual. Corazón se les acelera. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según sea su obra. Ezequiel 26:36 dice: os daré corazón nuevo y quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón sensible. Hermano, necesitamos primero que el Señor sane nuestro corazón. Yo tengo mucho más, pero quiero terminar ya mi predicación. Hermano, ¿sabe qué he descubierto yo que trae mucha felicidad al alma? Es lo que está en Filipenses 2:15. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeced como luminares en el mundo. ¿Sabe qué trae felicidad? Y con esto cierro. Es tener una conciencia limpia. Diga conmigo, una conciencia limpia. Y usted me dice: si yo he cometido muchos errores, pastor, ¿y cómo voy a tener una conciencia limpia? Pues en casita, léame el Salmo 32. Dice la palabra del Señor en el Salmo 32, si usted me acompaña, porque es hermoso, hermano. Bueno, dice uno: ¿cómo puedo yo tener una conciencia limpia? ¿Y de dónde viene, hermano, la conciencia limpia? Mire lo que dice el Salmo 32, verso 1. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Verso 2, lo tiene, ¿verdad? Salmo 32, 2, ¿cómo dice, hermano? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, ¿qué dice, hermano? La única forma de tener una conciencia limpia es confesando mis pecados y teniendo un genuino arrepentimiento delante de Dios. Dios da descanso a mi alma, porque David dice aquí en el Salmo 32: mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi verdor, dice David, se convirtió en sequedades de verano. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y Él perdonó todo mi pecado. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos están con ánimo recibiendo esta palabra, hermano? La pureza viene del perdón. Mire, acuérdese de esta predicación. Antes de acostarse hoy en su camita, haga un inventario. No se vaya a dormir sin antes hacer un inventario. Doble sus rodillas. Si le falló, le fallamos al Señor, pida perdón. Dígale: Señor, yo te confieso, pensé esto, tuve esta actitud, pero yo me despojo de todo eso y hago la paz contigo, Señor. Yo le voy a asegurar en honor a la palabra, que se va a cumplir lo que dice Salmo capítulo 4, verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dice que a su amado, el Salmo 127, le da sueño. Hermano, ¿no será que esa falta de dormir o de conciliar el sueño es falta de hacer un arreglo en nuestra alma, de hacer un inventario? Poner las cosas delante de Dios y decirle: Señor, límpiame, perdóname, yo quiero dormir como un bendito. ¿Ha visto usted a un niño dormir, hermano? ¿Cuántos tienen recién nacidos niños? Cuando están así dormiditos, hermano, qué paz, ¿verdad? El niño no está pensando: ay, ¿qué iré a comer mañana? No le importa, hermano. Ay, tengo que madrugar. No, si no va a ir a trabajar tampoco. Una paz, hermano. Y así Dios quiere que usted y yo tengamos esa paz, esa dicha y esa felicidad. Yo les pregunto: ¿cuántos creen que es posible ser feliz en esta vida? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Verdad que sí? Póngase de pie. Padre, te damos gracias, porque en esta preciosa hora, Señor, hemos entendido a través de la palabra que cuando en nuestra vida hay conflictos, eso bloquea nuestra felicidad.
Ayúdame, Señor, a humillarme delante de ti, a hacer a un lado la soberbia, a hacer a un lado la prepotencia, el orgullo, y reconocer mis áreas desfavorables. Entender cuáles son mis áreas de fortaleza, Señor, pero esta palabra, Señor, ha nutrido mi alma, la he recibido con mi corazón, la he compartido. Yo sé que es de gran bendición, Señor.